Señores, buenos días, ¿cómo están? Por favor, me dan 2 minutitos, les agradezco. Ok, bueno, empezamos con esto. Señores, buenos días, por favor, me avisan si tenemos recepción, no tienen problema con el audio, ¿me confirma? Buenos días, Inge, si se escucha bien. Ya, gracias. A ver, como les mencionaba, no va a obedecer tal cual el pensum nos menciona porque hay otros conceptos importantes que hay que tener más en cuenta y ingresar a temas de energías es muy amplio. Entonces, por eso ya empezamos con el capítulo 3 me parece que es. Sí, en el 3 ya empezamos con el 3 más o menos para ya poder abarcar todo eso, ¿no? Entonces, pero vamos a ir haciendo una mezcla. Cada vez que salga un tema relacionado con el capítulo 1 o 2 le ponemos. Pero la idea es las energías más importante. Listo. Con eso en la cabeza, entonces empezamos. Solo permítame hacer la captura y ya. Ok, empezamos, ¿no? Primero, con definiciones básicas, debemos conocer, por ejemplo, bueno, ustedes ya saben, pero la energía. Entonces, como definición básica, usted sabe que la energía, bueno, varía de algunas de tantas definiciones en una de estas, ¿no? Se puede entender como la capacidad que tiene un cuerpo o un sistema para realizar trabajo o producir algún cambio o transformación. Entonces, prácticamente la energía es producir algún cambio o transformación, ¿no? Producir algún cambio, producir algún cambio o transformación, ¿no? Prácticamente es realizar, la capacidad para realizar un trabajo.
Realizar trabajo. Ok, entonces es trabajo, ¿no? Y aquí hay una cosa muy importante, ¿no? No debemos confundir con la definición de trabajo, ¿no? En física, una definición simple es prácticamente ejercer una fuerza a un objeto para que éste tenga o realice hacer un desplazamiento, un movimiento. Entonces, eso sería el trabajo, ¿no? Se mueva de un punto A a un punto B. Listo. Bueno, ya está por demás que es fuerza por distancia, eso ustedes ya saben. Otra cosa muy importante es que no se debe o está mal dicho decir que el trabajo es una forma de energía, porque tiene unidades de, no sé, yo qué sé, porque es Joule, ¿no? Entonces, no es una forma solo porque tienen las mismas unidades con la energía, ¿no? Tener en cuenta eso. Y también la potencia, ¿no? ¿Qué es la potencia? Es el trabajo durante un tiempo. Por eso las unidades de Joule sobre segundo, y eso es watt. Ok. Un ejemplo facilito de esto es, por ejemplo, tengo un foco de 25 vatios de potencia, valga la redundancia, se encuentra encendido por 5 horas. ¿Cuál es la energía que consume, no? Entonces, 25 por 5, 125 vatios hora, ¿no? Ejemplo. No sé, aquí un foquito de 25 watts, ¿no? Con mayúscula watt. Tenemos esto, está encendido durante 5 horas. Entonces la energía es igual a 125 vatios. Listo. Vamos ahora, vamos ahora con calor y temperatura. ¿Ya? Cuando se aplica calor a un cuerpo y éste recibe energía térmica, con lo cual se generan dos efectos, ¿no? El primero, los átomos o moléculas de este cuerpo vibran con mucha intensidad y y no es de forma ordenada, sino que es desordenada, lo primero que sucede. Otra cosa, cuando su temperatura comienza a aumentar, se puede verificar esto mediante un termómetro. Entonces, ¿qué es lo que me estamos diciendo? Si yo tengo un objeto aquí cualquiera y le aplico calor, ¿no? Esto es una esperma. Tengo dos cosas. La primera que puede ser medida, ¿no? La temperatura cuando aplico calor. Y la primera es que los átomos o moléculas vibran de forma de ser desordenada. ¿Ok? Listo. Ahora,
¿De qué depende la temperatura o el aumento de temperatura en un cuerpo? Bueno, depende prácticamente de la masa y el material. Ejemplo, ¿no? Depende la temp de un objeto, depende de la masa y el material. Ejemplo, ejemplo. Em, si yo aplico un calor de 100 kilojoules, una energía de 100 kilojoules, ¿no? A dos objetos de distinto material que pesan lo mismo, por ejemplo, un kilogramo. El uno es agua y el otro es cobre. ¿Qué pasa? Que la temperatura sube 24 grados luego de un tiempo, del mismo tiempo. Ejemplo, coloquémosle media hora, no sé, pero es durante el mismo tiempo. ¿Qué pasa? Su temperatura llega a 24 grados centígrados. Durante el mismo tiempo, con la misma masa, distinto material, llegamos a tener en el cobre 263 grados centígrados. Entonces, sí depende de la cantidad, de la masa, depende del material que estemos hablando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros quitamos la temperatura o tratamos de eliminar, perdón, si tratamos de eliminar el calor de un cuerpo a tal punto que lleguemos al límite inferior, el cual es el ser absoluto, que hasta ahora al momento no podemos llegar? Esa es una de las leyes de la termodinámica, ¿no? El ser absoluto. Entonces, me permite, puedo borrar esta parte, yo ya la borro. ¿Puedo borrar? Sí. Sí, Ya. Entonces, tomemos en cuenta que nosotros para eliminar el calor de un cuerpo se podría hacer hasta el límite inferior denominado ser absoluto, ¿ya? Las partículas de aquí ya no vibran y lo único, o bueno, y el único movimiento es el del electrón en su órbita, pero eso ya es un poco que no va de nuestro tema, pero eso es lo que pasa, pasaría, ¿no? Hay una suposición. Vamos a ver más o menos en las escalas de temperatura, en diferentes escalas que nosotros tenemos, veamos qué sucede, ¿no? Rapidito. Entonces nosotros tenemos unos termómetros, ¿no? Ok, ok. Entonces, por ejemplo, en escala Celsius, ¿no? ¿Qué tenemos? Cero absoluto menos 273,15 grados centígrados, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el agua congelada, sabemos que es en 0 grados Celsius. El agua hierve, ¿no? 100 grados centígrados. Nosotros tenemos el punto de fusión o para fundir el cobre se funde aproximadamente en 1083 grados centígrados, el plomo se funde en 660, ¿no? Esto es el plomo, se funde
Esto es el agua, hierve. Aquí tenemos agua congelada. Aquí tenemos aluminio que se funde. Estamos hablando de 1083 grados. Cuando vamos aproximadamente en un intermedio de los dos, estamos hablando del aluminio. Y por ejemplo, el hierro se funde aproximadamente, ¿no? Cambio de fusión. Entonces, ustedes pueden ir haciendo sus correspondencias en escala Kelvin, ¿no? Y la otra también, ¿no? Ustedes pueden hacer en su escala, haciendo cada cambio de los que hemos estado mencionando. Eso ya usted debe de ir aumentando 273. Listo. El calor requerido para elevar la temperatura de un cuerpo, ¿cuál es, no? El aumento de temperatura de un cuerpo depende del calor que se le añada, de su masa y la naturaleza del material. Eso es lo que veníamos diciendo, ¿no? A ver, ¿eso se puede sintetizar en una fórmula? Sí. Entonces el calor que vamos a simbolizar con la letra Q, depende de qué cosa, depende del calor que de la masa, del calor que se le añada, de su masa, del calor que se le añada, de la naturaleza del material, ¿no? Ok. ¿Qué significa M? M ya sabe que es la masa, masa del material. ¿Qué significa C? Capacidad térmica específica del material, ¿no? Medida en joules, kilogramo por grado centígrado. ¿Qué significa ese delta T, esa variación de temperatura, cambio de temperatura? Y listo, y esto se mide en grados centígrados. La masa, bueno, coloquémoslos en kilogramos, y Q prácticamente es la capacidad de calor, coloquemos capacidad de calor aplicado a un cuerpo o sustraído de ese cuerpo, ¿no? No solo aplico, puedo sustraer, ¿listo? Y se mide en joules. Energía aplicada, correcto. ¿Hasta aquí estamos claros respecto a esto? Si estamos claros, pues me permite, voy a borrar la parte de arriba para dejar la fórmula MC delta T, ¿no? Ya sabe cuál es eso. Y recordemos, nuevamente les repito, ¿cuál es el calor requerido para elevar la temperatura de un cuerpo? Si le hacen ustedes esa pregunta, usted ya sabe que el aumento de temperatura de un cuerpo depende del calor que se le aplique, su masa y la naturaleza del material. Un ejemplo de esto, ¿no? Un ejemplo de esto, yo aquí tengo un tanque, un calefón. Yo tengo a la salida 70 grados centígrados. Tengo unas
Este calefón está calentado mediante unas resistencias eléctricas, ¿no? ¿Ok? La temperatura con la que entra el agua es de 10 grados centígrados, ¿no? Entonces, listo, ¿no? Ya sabe que nosotros podemos realizar la pregunta, ¿no? La pregunta es la siguiente, te dice, ¿cuál es el calor requerido para elevar la temperatura? Escribamos, ¿cuál es el calor requerido para elevar la temperatura? Vamos a elevar la temperatura. ¿Cuál es el calor que se necesita para elevar la temperatura de 200 litros de agua de 10 grados centígrados a 70 grados centígrados? Suponiendo que el tanque está perfectamente aislado, ¿no? No hay pérdidas de calor con el ambiente externo, está aislado. La capacidad térmica del agua, tenemos un dato, porque se acuerda que dependía de la naturaleza del material. Entonces tenemos como dato que la capacidad térmica del agua es 4180 joules kilogramo grado centígrado. Y sabemos que un litro pesa 1 kilogramo. ¿Ok? Entonces usted aplica la fórmula que nosotros estábamos verificando acá. Si tiene que hacer cambio de unidades, lo hace. Y tenemos que el calor que se necesita para elevar el agua de 200 litros de 10 grados centígrados a 70 con sus características de capacidad térmica del agua y del peso del agua, entonces nosotros llegamos a la conclusión de que necesitamos 50,2 megajoules de energía. Listo, ya. Eso es en cuanto a esto, a de qué depende para calentar algún objeto, ¿no? ¿No? De qué depende para elevar la temperatura de un objeto. Depende de muchas cosas. Y recuerde que aplicar calor no es solo el hecho de elevar la temperatura, sino también el hecho de que yo puedo sustraer temperatura, ¿no? De lo dicho anteriormente, nosotros podemos ahora ya ingresar a lo que se llama las transferencias de calor. Nosotros para hacer la transferencia de calor tenemos, bueno, no podemos hacer mediante transferencia de calor por convección, por conducción, por radiación, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Listo. ¿Puedo borrar esta parte? Sí. Ya. Entonces, un ejemplo sencillo, ¿no? Tenemos aquí un pedazo de algún material. Vamos a aplicar calor. Me permite colocarle un poco de color para que se entienda el ejemplo. Ok, estamos. Listo.
¿Ya? Entonces, empezamos con transferencia de calor por conducción. ¿Ok? A ver, sabemos, ¿no? Tenemos dos puntos. Aquí coloquemos el punto A y el punto B. Nosotros estamos aplicando energía en el punto A y entonces por conducción va a llegar hasta el punto B. Sabemos que en el punto A, al estar en contacto con la llama, su temperatura sube debido a las vibraciones de sus átomos. Eso es lo que nosotros habíamos definido anteriormente, ¿no? Entonces, ¿cuándo se aplica calor, ¿no? Dentro de sus características, ¿qué pasaba? Vibraban sus átomos. Las vibraciones se transmiten en todo el cuerpo, desde el punto A hasta llegar al punto B. Entonces se dice que el calor se transmite a lo largo de la barra mediante conducción. ¿Cómo? Mediante vibraciones moleculares o atómicas, ¿no? Vibraciones de sus átomos. ¿Ok? La tasa de transferencia, ahora aquí viene un punto importante. ¿Cuál es la tasa de transferencia de calor que se necesita para llegar desde el punto A o desde el punto B? Depende prácticamente de la conductividad térmica del material. Ejemplo, no es lo mismo aplicar calor a un material, ya vimos, ¿no? ¿Se acuerda de qué dependía el, el, eh, de qué dependía que la temperatura se eleve en un cuerpo? De la masa y del material, ¿no? Ahora, también la temperatura dependía de la naturaleza del material. Entonces, si nosotros nos fijamos, no es lo mismo aplicarle a hierro que a aluminio. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la conductividad térmica. Para que pueda pasar de A a B, coloquémosle acá, para pasar de A a B y que sea por transferencia de calor por conducción, por transferencia de calor por conducción, depende de la conductividad del material. Conductividad térmica del material. ¿Ok? Cerramos en el cuadro algo importante. Ejemplo, el cobre es mejor conductor térmico que el acero y el plástico, y otros materiales no, los cuales son malos conductores, entonces, del calor, pero en este caso. En el sistema internacional, la conductividad térmica se va a medir, entonces, las unidades del sistema internacional, nosotros que vamos a medir es en vatios, metro, grado centígrado. ¿Ok? Entonces, con este dato, nosotros podemos calcular la potencia térmica transmitida, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual la fórmula por transferencia de conductividad? La fórmula es la potencia o calor transmitido es igual a qué. Ya vamos a ver qué significa cada uno. T1 menos T2 sobre la distancia. ¿Ok? Coloquemos y guardemos nuestra fórmula. Listo. Ahora, un ejemplo clásico y básico, ¿no? Que nosotros ya hemos conocido igual en física, pero recordar no creo que pasa nada.
Listo. A ver, nosotros vamos a aplicar o se está aplicando calor, ¿no? Entonces está ingresando calor a una cara de un material, ¿no? Está ingresando calor, está ingresando a este material y sale, ¿no? Por la absorbitividad que tenga el material. Ahora, ¿qué es P? ¿Qué es ese lambda que nosotros tenemos? Coloquemos acá P, ¿no? Entonces, P es la potencia o calor transmitida, ¿no? Eso ya venimos diciendo, potencia o calor transmitido. Y se mide en vatios, ¿no? Listo. Luego tenemos este símbolo de aquí que representa la conductividad térmica. Térmica del material, ¿no? ¿Y eso en qué vamos a medir? Ya dijimos, ¿no? Vatios, metro, grados centígrados. Listo. Luego, ¿qué tenemos? T1 menos T2. ¿Qué es ese T1 menos T2? Es diferencia de temperatura, ¿no? Una diferencia de temperatura de las caras del material. ¿Ok? Y prácticamente D es el espesor del cuerpo. Ok, teniendo esto en mente y ya conociendo, hacemos un ejemplo facilazo de esto. Ejemplo, digamos que este material es mica. Por ser mica, su conductividad térmica, la propiedad térmica del material estamos hablando que es igual a 0,36 vatios metro grado centígrado. Coloquemos más abajo. 0,0, ¿qué es? No puedo colocar. 0,36 vatios metro grado centígrado. Correcto. Tenemos una diferencia de temperaturas. Entonces, aquí tenemos la temperatura 1, coloquemos de otro color, un rojo. Aquí yo tengo la temperatura 1 y acá yo tengo al otro extremo de la cara la temperatura 2. Eso es lo que nos menciona, ¿no? ¿Qué más tenemos como dato? Lo que queremos saber es cuánto es la potencia disipada, ¿no? Coloquémosle en color amarillo, ¿no? ¿Cuál es la potencia disipada a lo que sale? ¿Cuál es la potencia disipada? ¿Y qué dimensiones tiene? Esto tiene de dimensiones el grosor de este material que prácticamente necesitamos en el concepto, en la fórmula es B, donde B es igual a 16,66 centímetros. ¿Ok? Listo. ¿Qué más tenemos? Ejemplo, aquí coloquemos la distancia del ancho del material. Ya vemos que es A, ¿no? A. ¿Y a qué es igual? A es igual a 12 centímetros. 12 centímetros. Correcto. Entonces ya tenemos los datos, los colocamos acá a un lado, ¿no?
¿Qué más nos falta? Me falta definir qué es A de la fórmula. A es el área y te colocamos rápidamente, ¿no? A es el área del cuerpo. Es el área o la superficie del cuerpo. ¿Dónde se está inyectando el calor, no? Superficie del cuerpo. ¿Dónde se aplica calor, ¿no? Teniendo eso en mente, listo, pues aplicamos o sacamos los datos. Los datos que nosotros tenemos es ancho, tenemos 12 centímetros, espesor del material 16,66 centímetros, conductividad térmica tenemos acá arriba, em, temperatura 1 en la cara donde se está aplicando el calor es de 120 grados centígrados y la temperatura 2 es igual a 70 grados centígrados. Hacemos las conversiones adecuadas, ¿no? Y tenemos que es una potencia igual a 120 vatios. Con todo usted irá a cerciorarse en la casa. No se va a hacer estos cálculos porque es sumamente sencillo reemplazar la fórmula y hacer el cambio de unidades y por tiempo. Ok, hasta ahora, ¿hay alguna duda de esto? No. Listo, compañeros. Entonces, si no hay duda alguna, empezamos con transferencia de calor por convección. Ok, nuevamente el ejemplo que habíamos colocado anteriormente, un muy buen ejemplo. Colocamos una llama, ¿no? Listo. Este material comienza a calentarse. Aparte que estamos en este momento hacer por conducción, también estamos haciendo por convección, pero les vamos a analizar por separado. Listo. Ahora, ¿qué dice esta transferencia de calor por convección, no? Se puede observar que el aire, si es que estuviera a la intemperie, ¿no? El aire fresco, al entrar en contacto con la barra de acero caliente, si fuese una barra de acero, se calienta el aire que le está envolviendo, ¿no? Y se vuelve más ligero, empezando desde el punto A hasta el punto B. Ejemplo, si este es del punto A, este es del punto B, ¿qué es lo que va a suceder? Que el aire que le envuelve se calienta en el punto A, se vuelve más ligero y sube, ¿no? Puede ser que el aire venga así y sube, ¿no? Entonces, de la dirección que venga y si es que se topa con el punto A, se va a calentar, se hace más ligero y sube. Entonces, lo que nosotros estamos teniendo es aire caliente, pero se calentó por convección. Ok, entonces nosotros aquí, no sé, estos de acá, estos de acá, estos de acá, prácticamente es aire fresco. Ok, y el aire se puede llegar a calentar si es que nosotros tenemos aquí un objeto que sea de acero, por ejemplo, ¿no? Entonces, y se puede llegar a calentar el aire, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta, ¿no?
si es que fuera hierro, y acuérdense que el hierro se funde a 1533 grados centígrados, entonces, ejemplo, ¿no? Que tengo una temperatura de unos 1000 grados, entonces todo el aire que llegue a envolverle se va a calentar. Nuevamente, este aire va a recircular, se enfría el aire, se enfría, y nuevamente puede recircular, ¿no? Y eso es lo que pasa. ¿Tenemos estos efectos? Sí, tenemos un efecto que se nos está dando, ejemplo, y se da, ejemplo, en el captador solar que los compañeros diseñaron, ¿no? Yo creo que les puse esto de ejemplo, a unos compañeros ya diseñaron esto, colocaron un tubo, aplicaron el sol, aplicaron un material reflectante para capturar los rayos del sol, choca en la parábola cilíndrica, refleja acá en el tubo receptor que es de cobre, ¿no? El cobre muestra que se llega a tener unas temperaturas entre 150 grados centígrados y 200 grados centígrados. Ellos colocan una termocupla externa y una termocupla interna, sellando los extremos, y se observa que la temperatura interna es inferior que la externa. Entonces alguien va a decir, ¿y por qué? Porque el aire que está circulando, como es un captador solar que está en el ambiente, está pasando, y por convección está quitándole energía. Entonces hay transferencia de calor. ¿Qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer para estos casos es evitar o colocar un material protector encima que evite que el calor que se obtuvo no se pueda desprender fácilmente. Entonces aquí había un estudio de materiales, uno de esos es el vidrio térmico. Ok, ese es un ejemplo real que les estoy contando que nos está pasando con datos reales por convección. Entonces perdemos energía por convección. Todo este proceso forma una corriente de aire continuo alrededor de la barra, ¿no? Misma que elimina el calor de la barra, lo que les expliqué con el ejemplo que estamos pasando. Este proceso se llama convección natural, porque no hay nadie que le esté forzando al aire a circular, simplemente el propio aire del ambiente, nada más, ¿no? Nada más, no hay otra situación. Entonces, nosotros podemos hacer que el proceso de convección pueda acelerarse por medio de ventiladores, ¿no? Yo puedo hacer, ¿no? Un flujo de aire que circule más rápido. La transferencia de calor por convección forzada, se le llama forzada, se utiliza en la mayoría de máquinas eléctricas para el enfriamiento eficiente. Ejemplo, en un motor de combustión, usted ha visto en la parte donde va el el radiador, ¿no? Entonces, ese ventilador que está ahí es para enfriar el agua que circula en el motor, ¿no? Y ese ventilador se acelera o se prende a veces dependiendo la temperatura interna del motor. Entonces, si la temperatura interna del motor sube, el agua que pasa alrededor del motor debe de enfriarse. Para que se enfríe, el ventilador debe acelerarse más, y para eso hay más consumo de energía. Ok, listo. Entonces yo puedo hacer, tengo dos, ¿no? Por convección. Coloquemos forzada y natural. ¿No? Nosotros también vimos en máquinas eléctricas que, por ejemplo, existen transformadores que les explicaba que algunos son enfriados, incluso generadores son enfriados con nitrógeno líquido, con mangueras que circulan alrededor de eso para bajar la transferencia de calor y que sea más eficiente la máquina. También los transformadores que vemos en los postes, por ejemplo, ellos colocan o tienen internamente un aceite que hace que cada vez que se produzca, que está trabajando el transformador, ese aceite está recirculando para enfriarse. Es un aceite térmico especial para hacer eso, ¿no?
Entonces, un ejemplo de eso, coloquemos. Aquí yo tengo el núcleo, material ferromagnético, tengo las bobinas, en las columnas del transformador y listo. Aquí yo tengo esta. Ya. ¿Qué es lo que está inundado? ¿Qué es lo que se tiene dentro del sistema o dentro del transformador? Todo el transformador está inundado de aceite, un aceite térmico especial, ¿no? Y por convección se enfría. Usted sabe que la temperatura del cobre, del material ferromagnético, aumenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele hacer o qué es lo que tiene? Se produce esto, ¿no? El flujo del aceite en este, ¿no? Entonces, no necesariamente se debe, debe ser aire, ¿no? Entonces, internamente, porque esta es la carcasa, ¿no? Lo que nosotros vemos acá es la carcasa, ¿no? Que está colocado este transformador encima del poste. Pero esa es la carcasa. Internamente le está enfriando el aceite, pero externamente también le está enfriando el fluido, ¿no? El del aire normal del ambiente, le está enfriando. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Listo. Entonces, poder decir en este ejemplo que la convección del cuerpo pasa al tanque, en el tanque a su vez la superficie tiene convección natural mediante aire. Entonces tenemos aquí dos, ¿no? Aceite y aire. Entonces coloquemos aceite y aire. Listo. Eso es como se realiza. ¿Puedo borrar esta parte? Sí. Ya listo. Ahora, nosotros, o ustedes, ¿qué van a hacer? Ustedes van a hacer de deber y van a consultar. Voy a anotar en este momento también yo. Respecto a los deberes, hablamos al final, ¿ya? Me hace acuerdo. Mientras tanto, del primer deber que se le envió, usted debe de tener registrado y yo le avisaría, ¿no? Esto voy a dejar por aquí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer de deber? Pues de deber vamos a utilizar o vamos a consultar. Ya eso solo le voy a poner aquí, ya cuando tenga en la rúbrica especificándole qué va a consultar y cómo va a ser el deber. Pero mientras tanto, muro trombe, ¿no? ¿Qué es el muro trombe? El muro trombe, este muro se diseñó incluso acá en la casa. Se hizo un proyecto y en el cual, ¿qué se hizo? Se construye un muro, ¿no? Ese muro pusimos un material de masa térmica elevada. ¿Qué significa que sea masa térmica elevada? Que su capacidad para almacenar energía es amplia, ¿no? Entonces, el sol, cuando llega, pasa por el cristal. Esto de aquí es cristal, ¿ya? Llega a los rayos solares, le calientan al muro trombe. El muro trombe lo que hace es almacena energía. Y cuando ya no tenemos nuestro sol y ya llega la noche, ¿qué es lo que pasa? Que por convección natural dentro del cuarto
comienza a desprender su temperatura por convección, su calor, su energía por convección natural. Entonces, más o menos para que ustedes tengan un ejemplo, se aplicó en un cuarto esto y el cuarto de este se tuvo una temperatura hasta de 26 grados centígrados, 11 de la noche, 11 p.m. Y el cuarto de lado que no tenía este sistema, el segundo cuarto llegaba, me parece que a 15 grados centígrados. Entonces, este muro trombe es utilizado para calefacción natural, ¿ok? Y no consumimos energía. Y eso utiliza en algunos países en el cual es difícil el cableado, el transporte de la energía hasta esos lugares. No es muy costoso, entonces se utiliza esto. Bueno, eso queda como de ver. Usted ya más o menos va a investigar algo. Yo ya en estos días le estaré mencionando al presidente de curso cómo o cuándo ya se va a subir el deber. Listo. Ahora, ¿cómo en esta transferencia de calor por convección, cómo hacemos el cálculo, no? Entonces, para hacer el cálculo, como tenemos dos situaciones, nosotros tenemos que analizarle, tenemos dos fórmulas, podemos hacer una fórmula aproximada por convección natural y una fórmula aproximada por convección forzada. Entonces, vamos con ello. Cálculo de pérdida por convección. Entonces, la una es natural y la otra es forzada. ¿Ya? Cuando hablamos por forzada, por natural, perdón, sabemos que la pérdida de calor no es más a 3 veces el área del T1 menos el T2 elevado a la 1.25. ¿Ok? Vamos con la forzada. La pérdida de calor por transferencia por convección es igual la aproximada, ¿no? Ok, coloquémoslas que representa cada una. Entonces, la pérdida de calor por convección natural y en vatios, ya sabemos. ¿Qué es el A? Es la superficie del cuerpo, donde está existiendo la ventilación, ¿no? O puede ser de todo el sistema, cuando hablamos natural, de todo el sistema. Entonces, eso ya vamos a ir viendo. Superficie del cuerpo. Metros cuadrados, ¿no? T1, temperatura superficie del cuerpo. Tem, superficie del cuerpo. Se mide en grados centígrados. Y T2 es la temperatura ambiente, circulante, ¿no? ¿Ok? Entonces, un ejemplo que se le va a colocar aquí, usted tiene un motor eléctrico, ¿no? Imaginemos que es un motor eléctrico y esto está girando. ¿Ok? De lo que está trabajando los motores y están haciendo trabajo, ¿no? Comienza a disipar calor, ¿no? Se le mide la temperatura en la superficie y nos marca que tiene 60 grados centígrados. Colocamos un termómetro, ¿no? Y nos indica que en el ambiente hay 20 grados. ¿Ok? Aplicando la fórmula, yo sé que la potencia
de pérdida de calor que tiene la máquina por el aire que está circulando a 20 grados centígrados es de 362 vatios. ¿Ok? Listo. ¿Qué superficie tiene este motor? La superficie externa de todo el recubrimiento del motor, el área, es igual a 1.2 metros cuadrados. ¿Ok? Listo. Fácil de obtener. Vamos con el siguiente. Por si acaso alguien vaya a decir, a ver, aquí no, le explico por si acaso, dice, a ver, yo tengo metros cuadrados por, por grados Celsius, no me da vatios. ¿Qué es lo que pasa? Que estas son fórmulas aproximadas y estos constantes que nosotros tenemos acá están dispuestas de tal manera que encajen las unidades y nos dé vatios. ¿Ok? Eso tendrá en mente. No se confundirá, ¿no? Ya las constantes que están por default, esas son ya aquellas que ya tienen las unidades que hacen que nos lleve a tener vatios, ¿ok? Ahora vamos acá. La potencia, la P, nuevamente, ¿no? La P es la pérdida de calor por convección forzada medida en vatios. Luego tiene el VA, que es el VA, es el volumen aire de enfriamiento, ¿no? Metros cúbicos por cada segundo es el volumen del aire, volumen del aire de enfriamiento. ¿Ya? Es el volumen del aire de enfriamiento por unidad de tiempo. Volumen sobre tiempo caudal, ¿no? Usted ya sabe. Entonces esto es metros cúbicos por cada segundo. Listo. Que este 1 y que este 2. ¿Ya? Entonces T1 es la temperatura del aire fresco. Temperatura del aire fresco que entra, de aire fresco que entra. Ya vamos a ver. Y T2 es la temperatura del aire caliente que sale, ¿no? Este es del aire, el T1 es la temperatura, digamos, si estamos utilizando un ventilador, es del aire fresco que sale de ahí. Y del otro lado, como le estoy enfriando, ejemplo, digamos, al motor, es la temperatura del aire caliente que sale, ¿no? Temperatura del aire caliente, caliente que sale, ¿ok? Esta fórmula que se colocó en convección forzada puede ser usada incluso con gas, con mucho más liviano, como el hidrógeno, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto, voy a borrar, si me permite esta parte. ¿No? Coloquemos acá para ir desde una forma ordenada. Y vamos, ¿no? Con el ejemplo de ejemplo. Ya, un ventilador de 3.75 kilowatts mueve mueve el aire a una razón de cuánto, de 240, está moviendo aire a una razón de 240 metros cúbicos por cada minuto, ¿no? Esa es la cantidad de flujo de masa de aire que está pasando por cada minuto, ¿no? Esto es aire.
Correcto. Eso está utilizándose a un motor de 750 kilovatios. Si la temperatura de entrada, coloquémosle aquí al motor, ya le estamos inyectando aire frío al motor, que es un motor de 750 kilowatts de potencia, que no tiene nada que ver, pero ya vamos a ver más adelante. Si la temperatura de entrada es de 22 grados centígrados, o sea, la temperatura a la cual se está inyectando o lo cual está el ventilador nos está dando, se mide y es de 22 grados centígrados. Y la salida, con lo que se está liberando de la temperatura es de 51 grados centígrados, ¿no? ¿Cuál será? Aquí viene una cosa, nosotros podemos aplicar, ¿no? Fácilmente con estos datos. Tenemos temperatura de entrada, temperatura de salida, tenemos volumen de aire, listo, ¿ok? Entonces nosotros podemos decir que la potencia es de 148,48 kilowatts. Listo, ¿ya? Y aquí puede salir varias preguntas, ¿no? Una de estas es, ¿cuál es la eficiencia que tiene el motor? Mire, de una situación nos fuimos a otra situación. Nosotros sabemos que la potencia de salida es la potencia de entrada menos las pérdidas, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos a lo que está en amarillo como las pérdidas, ¿no? La potencia de pérdidas, si consideramos que no es todas las pérdidas, hay muchas más, si consideramos, y el ejemplo nos dice que consideramos eso como pérdidas, entonces yo puedo decir que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada menos las pérdidas. Esta sería la de entrada. ¿Qué más nosotros tenemos? Nada más, entonces llegamos a decir que la eficiencia es igual del 80%. ¿Ya? Eso por una situación. ¿Puedo borrar esta parte? Entonces es simple, ¿no? Nosotros tenemos las fórmulas y solo reemplazamos de acuerdo a lo que nos pida el sistema. Pero debemos de tener en claro todas las transferencias que nosotros estamos utilizando. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir cuando entremos a lo que es energía térmica, energía solar térmica, todo lo relacionado con eso. Por favor, me espera un minuto. Aló. Entonces, así es como se hace, ¿no? Eh, listo, vamos a terminar con la clase. Ya nos falta solo ver por radiación. Entonces, eliminamos esto y vamos a verificar la transferencia de calor por radiación. Ok. De rápido, ¿no? La energía térmica, me parece que no está con los audífonos, no, con el micrófono, no, sí está. Ya, la energía térmica radiante posee las mismas propiedades que la luz, debido a que puede atravesar el espacio vacío y produce calor cuando los rayos de luz se encuentran en un cuerpo sólido, ¿no? Los seres vivos, las cosas, etcétera. Otra vez les pongo el ejemplo del captador solar, ¿no? Ese captador solar lo que hace es captar los rayos solares que prácticamente son longitudes de onda, ¿no? Recuerda que cuando el sol pasa a través de la atmósfera y pasa a través de las nubosidades,
Lo que nosotros tenemos son rayos directos y rayos indirectos. Los rayos directos atraviesan y chocan sobre la superficie sin tomar en cuenta la atmósfera y las nubosidades. Y el otro rayo es que se toma en cuenta la atmósfera y lo que hace es que se cambia la dirección del rayo, pasa por las nubes y cambia la dirección del rayo, entonces de los rayos solares. Entonces tengo dos, ¿no? Directa e indirecta. Los dos sumados me dan el GHI, que es la irradiación global horizontal. Esa es la que capta valga la redundancia, el captador solar. ¿Qué es lo que pasa? Los rayos, la radiación, la longitud de onda que se puede medir ahí va desde los 300 nanómetros hasta los 3000 nanómetros. ¿Ok? Entonces, no solamente lo que choca sobre el módulo reflectante son rayos visibles, sino que son otros que no les podemos ver, ¿no? Recuerde que es ser visibles cercano al rojo, infrarrojo, estamos hablando ya de 700 nanómetros, 800 y ya no vemos. Entonces, todos esos rayos chocan sobre el captador solar. Eso es lo que menciona lo que se dijo en este momento acerca de que la luz tiene las propiedades de viajar por el vacío, atravesar el vacío y puede producir calor, tanto en cuerpos sólidos, seres vivos y cosas. Se sabe que todos los cuerpos irradian calor. Ahora, incluso los muy fríos, ¿no? Cualquier cuerpo, se podría decir, irradia calor, ¿no? Incluso hasta los más fríos. La cantidad de energía depende de la temperatura del cuerpo, ¿no? La cantidad de energía radiante depende de la temperatura del cuerpo. Pero incluso hay estudios que mencionan que aquellos cuerpos más fríos también eh, también irradian calor, ¿no? Los cuerpos que absorben la energía radiante lo hacen de todos los cuerpos que lo rodean. Por lo tanto, hay una circulación de energía radiante. ¿Qué significa esto? Ejemplo, si usted está en una habitación, ejemplo, y está con otra persona, los dos cuerpos comienzan a irradiar, ¿no? A pesar de que el uno esté más frío o más caliente que el otro, comienzan a irradiar. Pero aquí sale una situación, y en el concepto anterior decía que los rayos solares, los rayos atraviesan el vacío y lo que hacen es que eh, chocan en cuerpos sólidos. Entonces, no solo los seres vivos, sino todas las cosas que nos rodean, de alguna manera están emitiendo radiación. Entonces, lo que existe es una circulación de energía radiante, ¿no? Y hay un intercambio entre los cuerpos de radiación. Entonces, el cuerpo irradia tanta energía como la que recibe. Entonces, démonos cuenta que no solo viene la radiación natural del sol, sino que hay una radiación que otros cuerpos captaron ese calor y luego la transfieren. Entonces, hacemos un intercambio de radiación. Entonces, por eso sale la conclusión que entonces el cuerpo irradia tanta energía como aquella que recibe. Entonces, si nosotros vemos, la radiación neta sería cero, ¿ok? Hagamos el mismo ejemplo que estábamos llevando. Si me entendió esta parte, por favor, me avisa. Listo, nuevamente tenemos nuestro pedazo de hierro, aplicamos calor y aquí por convección se puede ver, ¿no?
Estoy dibujando longitudes de onda, por eso les hago con ondas. Ok, listo. Entonces tenemos radiación. Aquí también, si es que, por ejemplo, en las siderúrgicas, cuando tienen el caldo del hierro fundido, ¿no? Como no solo el material que se llega a fundir es hierro, sino que hay varias aleaciones. Entonces, para tener el material puro, lo que inyectan es oxígeno para eliminar el dióxido de carbono. Entonces, cuando se quedan con el material, el caldo fino, el caldo limpio, se podría decir, va a tener distintas tonalidades, prácticamente como dibujé esa barra de hierro que está ahí. Entonces, ¿yo cómo sé qué temperatura está o cómo puedo medir eso? Si es que yo coloco un sensor en el caldo que está a 1500, 1600 grados centígrados, lo que va a hacer el sensor es que se va a fundir igual. Entonces, ¿cómo lo hacen eso? Lo hacen mediante el color que llegue a tener el material. Recuerde que diferente color desprende diferente longitud de onda. Entonces, aplicando em, matemática, como la constante de Planck, pueden llegar a saber cuánto es la temperatura del material sin necesidad de tener un cuerpo invasivo en ese, porque no va a resistir a esas temperaturas. Si un cuerpo es más caliente que el ambiente, perderá calor continuamente por radiación, incluso en el vacío, ¿no? Entonces tenga en cuenta este pedazo de hierro, si está al ambiente, va a perder, entre más caliente esté, perderá calor continuamente por radiación, incluso en el vacío. Los cuerpos, dependiendo del material y condiciones de la superficie, pueden emitir diferentes longitudes de onda y temperatura. Eso es lo que les había mencionado. Entonces, fíjate, dependiendo, aquí tenemos tres tonalidades, entonces tenemos diferentes longitudes de onda. Entonces, ejemplo, voy a colocar aquí para que sea medio ilustrativo. Entonces tenemos diferentes longitudes de onda, diferentes temperaturas, diferentes condiciones en la superficie, ¿no? Pero incluso dos cuerpos teniendo la misma temperatura pueden emitir diferentes cantidades de radiación. Eso es una cosa que usted debe saber, tomar a eso en cuenta. A pesar que dos cuerpos puedan tener la misma temperatura, pueden emitir diferentes cantidades de radiación. Y eso coloquemos, ¿no? Pueden emitir la misma, perdón, pueden emitir diferentes cantidades de radiación. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, un cuerpo negro, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Puede ser emisor y absorbedor? No, puede ser los dos. Perfecto. De la radiación. Entonces, un cuerpo negro puede ser emisor difuso de la energía radiante y puede absorber la energía radiante. ¿Ok? Eso es lo que se debe tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo yo calculo la potencia o el calor irradiado, ¿no? De la siguiente manera. Tenemos potencia es igual a una constante, la superficie, temp 1 en mayúscula, temp 2 elevada a la cuarta cada una, y listo, ¿no? Ejemplo, no.
ejemplo, el mismo ejemplo que ya hicimos. Tenemos aquí un motor, ¿no? Un motor está girando, ¿ok? Temperatura ambiente tenemos 20 grados. Está trabajando, está realizando trabajo el motor. Y se mide y se observa que tiene una temperatura de 60 grados centígrados. Ujú. Pero dice que está pintado con una pintura esmaltada no metálica. Entonces le han pintado al motor de una pintura metálica, esmaltada no metálica, ¿no? Esmalte, ya le han pintado. Esa pintura, ¿qué características tiene? Entonces, para eso nosotros definamos qué significa la K, ¿no? La K lo que representa es una constante que depende de la naturaleza de la superficie. De la superficie del cuerpo. ¿En qué estamos midiendo esto? Vatios sobre metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. ¿Ok? Arreglemos esto, que no haya confusiones. Vatios, metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. Listo. ¿Qué significa la temperatura 1? ¿Qué significa la temperatura 2? ¿No? La temperatura 1 es la temperatura absoluta del cuerpo. Absoluta del cuerpo. Acuérdense que cuando hablamos de temperatura absoluta es del cero absoluto, entonces Kelvin, ¿no? La otra es y se mide en Kelvin, ¿no? Valga la redundancia. Y la temperatura 2 es la temperatura absoluta de los objetos que están a su alrededor. Es la temperatura absoluta de los objetos en Kelvin. Listo. Temperatura 2. Y A ya sabemos qué es y P ya sabemos qué es, pero coloquemos, ¿no? A es la superficie del cuerpo, medido en metros cuadrados. Y P es el calor irradiado, medido en vatios. Ok, con eso en mente, vamos a proceder con el cálculo, ¿no? Esa constante, por si acaso, si alguien se vuelve más exquisito, es Stefan y Boltzmann, ¿no? Que depende de la naturaleza de la superficie. Listo. ¿Qué otro dato tenemos? Entonces, la constante que tiene este cuerpo, porque está con esa pintura esmaltada, no metálica, coloquemos pintura esmaltada. Esmaltada, la constante K es igual a ¿qué? A 5 por 10 a la menos 8 vatios metro cuadrado Kelvin a la cuarta. ¿Ok? Ya tenemos todos los datos, ¿no? Tenemos la constante, tenemos la superficie. La superficie en el anterior ejercicio me parece que era de 1, ¿no? Es el mismo motor.
Es el mismo ejemplo. Sí, 1.2 metros cuadrados. Tenemos que la superficie de este motor es de 1.2 metros cuadrados. Ya tenemos todos los datos, tenemos la temperatura de los objetos, la temperatura eh, del cuerpo, tenemos la constante, entonces nos da una potencia de calor irradiada de 296 vatios. ¿Ok? Listo. Hasta aquí alguna pregunta, compañeros. No. ¿Ya? Ok, entonces, recapitulando para tener en cuenta para qué sirve todo esto, estos conceptos, tanto los conceptos de energía, trabajo, potencia, calor, temperatura y transferencias de energía son importantes porque este tipo de energías son las que se suele utilizar en biomasa, en geotermia, en fin, ¿no? En calderas, por ejemplo, cuando ya entremos a biomasa, cómo es que las calderas, qué tipo de calderas, necesitamos verificar qué son la transferencia de calor por radiación, por convección, por conducción, y eso debe estar claro porque ya no se va a dar una explicación tan breve, porque se supone que usted ya sabe todas estas definiciones. Para la siguiente clase, lo que vamos a ver, y también le recuerdo que tenemos el deber, que es respecto el muro trombe, ¿no? ¿Qué es el muro trombe? ¿Ok? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Qué pasa todo? Tiene que analizar, tiene que verificar, pero eso ya según cuando le envíe yo el esquema del deber. Eso por un lado. Entonces, ya hemos visto algunas fórmulas que son simples, no estamos metiéndonos. Claro que hay otras fórmulas que hacen el análisis dinámico de estas longitudes de onda, del aire forzado por convección. Son complejas. Se utiliza las ecuaciones de Navier-Stokes para analizar cómo se mueve y ver cómo se enfría. Entonces, eso es, o cómo se produce la pérdida de potencia por convección forzada o natural. Y eso ya necesita ecuaciones diferenciales y un computador para que pueda resolver ese problema que es complejo de realizar. Entonces estamos viendo de una forma estática, se podría decir, eh, para no complicarnos, pero la idea es tener en mente qué es lo que vamos a desempeñar posteriormente. La siguiente clase, me parece que es el viernes, vamos a ver la demanda de sistemas eléctricos, qué pasa con la planta pico o intermedia base, vamos a ver qué pasa con la extracción, transporte y transformación de las energías primarias. Vamos a ver algunas siglas importantes como el MER, el ARCOTEL, el CONECEL, el SENACE, que implican potencia suministrada en tres distintas formas de obtención de energía y qué es un sistema interconectado, qué produce la estabilidad y qué produce la continuidad de servicio y la economía. Todos esos datos son importantes y también verificar finalmente qué es el factor de planta. Una vez que entendamos qué pasa con la oferta y la demanda, qué pasa con las energías primarias, qué pasa con el factor de planta, recién ahí ingresamos a lo que son plantas de generación térmica. Ok, listo. Entonces, hasta aquí llega la clase si no existiera alguna pregunta. Muy Listo, compañeros, hasta aquí quedamos. Nos vemos el día viernes. Pase bien. Hasta luego.